Recibimos a un gran amigo, una gran persona, un extraordinario profesional. Él es periodista, editor judicial del diario Clarín. Me estoy refiriendo a Daniel Santoro. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro que estés bien también. Bien, Así es. sí, bueno, mejor así, mejor así. Daniel, en primer término quiero consultarte, ¿cómo viste la performance que tuvo el ex ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona? Podríamos decir la primera etapa, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Bueno, Cunio Libarona hizo muy bien en extender 17 meses. Te estoy escuchando con dificultad, Daniel. A ver. Sí, Cunio Libarona. Sí. Cunio Libarona hizo muy bien en extender el sistema acusatorio penal, el nuevo sistema acusatorio penal, a 17 provincias. Estamos hablando del nuevo Código Procesal Penal que delega las investigaciones en los fiscales, también en promover el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la AMIA, y el tema de, en mi criterio siempre, ¿no? Obviamente, sí, el tema de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años, pero obviamente hubo un fracaso con el tema de la designación de los dos jueces de la Corte. Estamos hablando de Ariel Lijo y de García Mancilla, sí, aunque esa no fue su responsabilidad directa, porque eso lo manejó Santiago Caputo en un acuerdo que tenía con Lorenzetti, porque decían que habían conseguido los votos de los senadores kirchneristas para aprobar al Lijo y a García Mancilla, que quedó claro el año pasado que no los tenían, y por eso se cayeron las candidaturas de ambas, ¿no? Y después, bueno, tuvo muy bajo perfil, porque se retiró a la Unidad de Información Financiera y a la Oficina Anticorrupción. Digamos, más que retirar, no les prohibió presentarse como querellantes en las causas por corrupción, ¿no? Pero bueno, eso también es un criterio jurídico que hay que ver cómo se discute, pero no ha habido una política de prevención de la corrupción y una actitud activa, ¿no? Exacto. Ahora, mencionaste el atentado contra la AMIA. ¿En qué estado de situación se encuentra el expediente? Bueno, el juicio con ausencia permitió acusar a 11 iraníes y 11 iraníes y libaneses. Sí. Varios de ellos muertos, ¿no? Sí, bueno, Ali Khamenei, que era uno de los acusados, murió en el bombardeo de Estados Unidos a Irán del sábado de la semana pasada. Exacto. Bueno, el fiscal Basso, que es el reemplazante de Nisman, pidió procesarlos a todos, y eso lo tiene que decidir Raseca en las próximas semanas, y después, obviamente, mandarlos a juicio oral y público en ausencia, porque obviamente no se van a presentar a los tribunales de Argentina después de tantos años de impunidad. Eso es una medida positiva, ¿no? ¿Y cuál es tu evaluación, tu mirada, tu óptica con respecto a la designación de Maíquez como ministro de Justicia de la Nación? Bueno, Maíquez tiene experiencia porque ha sido representante de Mauricio Macri ante el Consejo de la Magistratura, en el tema que tiene que ver con la crisis que tiene la justicia argentina por 300 juzgados vacantes, ¿no? Ahora, en eso va a tener experiencia, pero ayer empezó dando mal paso cuando echó al titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, sí, que era uno de los que llevaba adelante, impulsaba medidas de transparencia contra la AFA, contra la Federación de Fútbol Argentina, desde la Inspección General de Justicia, ¿no? Claro, exigía veedores para revisar las cuentas de la AFA. Había exigido veedores, que Cunio Libarona no se animó a designarlos, y ahora, bueno, Maíquez ayer por televisión dijo que lo va a hacer. Bueno, esperemos que lo cumpla, pero lo cierto es que ya
lo echó a Vítolo y puso un experto en sociedades SAS de la Universidad de Belgrano en reemplazo de Vítolo, así que veremos cómo actúa, cómo procede en las próximas semanas, ¿no? Y el tema del caso de la AFA, ¿cómo se encuentra ese escenario? Bueno, ahí hay un juez que está investigando la mansión de Pilar atribuida a Tobillino, que es el juez federal de Zárate Campana, el juez González Charbay, que una causa que quien se la tomó, se la sacaron a Marcelo Aguinsky, a un juez porteño. Obviamente no hemos conocido más información del avance en cuanto a ese tema, y la AFA, con todos sus contactos políticos y judiciales, digamos, por lo menos logró retrasar esa causa. Después, hoy declaró un directivo de la AFA ante el juez Amarante, Lorenzo, en la causa por la retención ilegal de impuestos, y la semana que viene Blanco, después viene Tobillino, después viene Tapia, en el tema de la retención ilegal de aportes provisionales e impuestos por 19.000 millones de pesos. Y después está la causa la causa por Surfinanzas, que tiene el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Encardona, y bueno, ahí ha habido muchos avances en cuanto a Surfinanzas. Esperemos cómo terminan de acercarse a directivos de Banfield y otros clubes en ese tema por el lavado de dinero contra Ariel Vallejo, que era uno de los sponsors principales de la AFA y amigo de Chiquitapia, ¿no? Volviendo al ministro, al flamante ministro de Justicia, Juan Maíquez, escribiste un artículo que se publicó hoy, si mal no recuerdo, en el diario Clarín, obviamente, donde destacás que se autoadjudicó, bien digo, una licencia por tiempo indeterminado como jefe de los fiscales porteños. Sí, eso fue lo que hizo el último día antes de asumir el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Y por qué la licencia y no la renuncia? Bueno, muchos fiscales que han pasado a cumplir funciones del gobierno han hecho eso, pero se las otorgaba, por ejemplo, los fiscales federales, Eduardo Casal. Acá se la otorgó él mismo, nombró a su sucesor, y nombró y lo designó y promovió a 130 funcionarios de las fiscalías porteñas, como asegurándose este espacio de poder, porque si lo echan va a poder volver a ser jefe de los fiscales. Si lo echan como ministro eventualmente, obviamente esto no va a ser una cosa inmediata, pero se aseguró ahí un lugar donde volver a conchabarse, ¿no? Sí, seguro. Vamos al caso Tesur. ¿Todavía no hay fecha de inicio del juicio por lavado de dinero contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner? No. Ayer el fiscal de la Cámara del juicio por lavado de dinero Tesur y Los Sauces, donde están procesados Cristina y Máximo Kirchner también, entre otros, también San Felice y demás, le pidió a los jueces que pongan fecha para el inicio de ese otro proceso. Sí. Bueno, ahora tendrán que responderle los jueces al pedido del fiscal Velasco, una causa que la hizo Bonadío en el 2019, así que ya tiene como 6-7 años, ¿no? Bueno, ni hablar, obviamente, del caso del asesinato de Nisman, ¿no es cierto? No, eso ocurre obviamente por cuentas separadas, y la última novedad que hubo fue la declaración indagatoria de la primera fiscal del caso, sí. De la fiscal... Bain me sale, no. No me confunda. No. Fein. Ahí está, bueno. Ahí está. Fein, yo se lo cuento muy bien en mi libro, Nisman, Anatomía de un crimen, como ella permitió que se contaminara la escena del hecho del departamento donde fue encontrado muerto Nisman, ¿no? Bueno, una mujer
después de declarar dijo que no va a ser un mea culpa y que parte de la responsabilidad de la contaminación la tenía la madre del Nisman porque se había sentado sobre una cama y sobre un sillón. Irrisorio. Sí, sí, sí. Como 80 personas ingresaron. 88. 88 personas contaminaron la escena del hecho. Dios mío. Dios mío. La última, Daniel, y te agradezco mucho que me hayas acompañado. Bueno, Ricardo Echegaray está muy, muy complicado, ¿no? Porque entiendo que la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena por 4 años y 6 meses de prisión por el tema de Oil Combustibles, que era propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que ellos quedaron absueltos, dicho sea de paso. Es decir, que eso está pelado, pero es cierto que quedaron absueltos. Perdón, sí. El tema es que queda cerca de ir a la cárcel, porque el único recurso que le queda es ir a la corte para que no tenga prisión efectiva, ¿no? Pero digamos con estos 4 años y 6 meses de prisión, ¿sí o sí puede ser efectiva? O puede llegar a tener, no sé, prisión domiciliaria, o, no sé, resarcir económicamente al Estado. ¿Cómo se maneja el tema, Daniel? Te lo pregunto para que me ilumines. Prisión efectiva, porque tiene menos de 65 años. Prisión efectiva, sí o sí. Sí. Bueno, es decir que lo más probable es que Ricardo Echegaray, que te cuento una anécdota, él es de Punta Alta, de mi ciudad natal. Sí, fue preceptor mío, Ricardo Echegaray. Bahía Blanca. No, de Punta Alta, fue preceptor mío. Queda cerca, ¿no? Al lado, sí, a 25 kilómetros. Sí. Así que está por ir en cana, básicamente. Sí, le queda, si la corte la confirma, se les agotan los recursos. Claro. Y tiene que ir preso, ¿no? Claro, porque ya es cosa juzgada. Así es. Bien, Daniel, te agradezco infinitamente. Sí, que me hayas acompañado, me encanta escucharte. Un fuerte abrazo. Bueno. Chau. Hasta luego. Lo escuchabas al gran Daniel Santoro, editor judicial del diario Clarín, y además es docente.